amparo fiel, en luchas cruel, mi defensor es Él. Si apaga el sol a su arrebol, mi Padre amante cuidará de mi temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él nos guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Lo entrego en tus manos para que seas tú usándolo, Señor, que no sea Él quien tenga la expresión, sino tú, Señor, como tú siempre haces, Padre. En tus manos lo ponemos, Señor. Danos los corazones receptivos a tu palabra, Señor. Que tu palabra cale hondo en nuestros corazones, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos y las hermanas, gloria a Dios, que lunes tras lunes pues, se dan cita aquí, gloria a Dios. Y respondo al nombre de Joel Isaac Díaz Rivera, pues quizás algunos no me conocen, pero yo vengo al servicio de las 6:30. Y pues obviamente pues, me encuentro muy contento de la oportunidad que me brinda, gracias a Lourdes, por esta linda oportunidad. Y me gozaba con las alabanzas y el penúltimo salmo que leyó la hermana, porque muchas veces cuando uno se presenta a hablar de la palabra del Señor, he aprendido, toda mi vida he estado en el Evangelio y he aprendido que el hablar de la palabra del Señor es una responsabilidad tan y tan grande, y lo llevo con mucho respeto, porque yo soy de los que siempre digo que desde el altar usted puede edificar, pero desde el altar usted puede destruir. Y por eso es que lo llevo con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucho amor, la palabra del Señor. Y me confirmaba lo que vamos a hablar en esta mañana, las cortas palabras que vamos a hablar en esta mañana, ese Salmo 40:17, porque cuando vayamos sobre el tema, pues nos vamos a dar cuenta de lo que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Filipenses, a esa carta, y vamos a ir al capítulo 4, los versículos 6 y versículo 7. Santo es el Señor. Anoche el pastor Orlando, lo voy a decir de esta forma muy particular, nos estrujaba una palabra que nos estremecía, son palabras que muchas veces pues nos llevan a la reflexión y nos contundentes. Yo llevo un año en esta iglesia y
me he sentido muy a gusto. La pastoral y cada uno de los hermanos que han brindado esa confianza sobre uno y eso pues hace sentir muy bien a uno. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Santo es el Señor. Y quiero hablar sobre la temática, la ansiedad frente al gozo. Y nos pudiéramos hacer varias preguntas sobre esa carta o sobre la temática que Pablo nos presenta y cómo contrastar este consejo de Pablo con mi realidad. ¿Qué quiere decir el texto que Pablo nos da, que Pablo nos escribe en esa carta? ¿Cómo esa carta o cómo ese pasaje nos sirve frente a mi realidad? Y desde esa perspectiva queremos hablar en esta mañana. La carta a los filipenses, la cual cuando la llevamos en forma cronológica, en secuencia, en el orden que escribió Pablo las cartas, se entiende, y esto es bien importante que lo tengan desde ahora, porque más adelante lo vamos a tocar. Se entiende que esta carta fue la quinta carta que Pablo escribe. Y desde ese punto, la carta tiene unas características muy pertinentes. Para mí, Filipenses la veo como la más a gusto, la más linda carta. En ella podemos ver a un apóstol que devela todo su amor por una iglesia que fue desprendida a la hora de darle un cuidado especial y de sostenerlo. Aunque a ciencia cierta no hay una fecha exacta de la carta, pero los estudiosos la estiman por ahí en la década del 60, en el 1960, en el 60, perdón, como una fecha razonable. No hay con exactitud de qué cárcel Pablo escribe esa carta. Yo me voy con los que postulan que Pablo estaba en prisión en Efesio, que es muy cerca a Filipo. Ya desde este hecho nos levanta sospecha. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo nos hable de tanto gozo en toda su carta cuando las condiciones eran adversas en aquel momento? ¿Cómo es posible que Pablo nos expresa tanto gozo en esa carta y está escribiendo desde los mismos barrotes de la cárcel, de la prisión, como sea en aquel momento histórico, pero está preso? Y desde esa perspectiva, ¿cómo es posible que destila tanto gozo de este apóstol para con Filipenses? Permítame en forma introductoria expresar un panorama de lo que Pablo abarca en su carta. Pablo quiere que los filipenses enfoquen en lo que importa, y lo que importa, como Pablo dice, es hermano. En el primer capítulo, el versículo 12, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. En el 25, convencido esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Las cosas que le pasaban a Pablo, él las sufría, él las padecía, pero él entendía que más importante para él era el avance del Evangelio para con los que le escuchaban. Y yo creo que eso nos lleva un mensaje a nosotros. Nuestras aflicciones nos ponen en entredicho. Nuestras aflicciones nos aprisionan. Nuestras aflicciones nos ponen contra la pared, como dicen por allá en Humacao. Pero más importante para nosotros debe ser cuánto de quizá nuestra experiencia puede ayudar a adelantar el Evangelio de Cristo. ¿Cuánto de mi experiencia quizá adversa puede ayudar a alguna persona a recibir fortaleza para continuar hacia adelante? ¿Cuánto de mi situación difícil por la que esté atravesando puede ser de estímulo o de una palabra de aliento a otro que cuando miramos para atrás siempre hay uno peor que uno? Cuando uno mira hacia atrás siempre uno ve que hay alguien con más dificultad que uno.
Así que es que el Evangelio progrese tanto en las circunstancias de él como en las de ellos. Al concentrarse en el progreso del Evangelio, los filipenses llegarán al día final puros, intachables y llenos de justicia. El trabajo de Pablo entre ellos no habrá sido en vano, y en el día de Cristo ellos recibirán su corona de victoria. 3 impedimentos al progreso del Evangelio desea presentar Pablo. 1. Que los filipenses están soportando adversidad por causa del Evangelio. Están sufriendo persecución política y sienten ansiedad por otros que están sufriendo por la misma razón, particularmente Pablo y Epafrodito. El segundo impedimento que quizás puede presentarse para que el Evangelio progrese es la desunión dentro de la iglesia, que amenaza deslustrar el testimonio de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que es bien importante ese segundo punto. Y nosotros, como iglesia de Cristo, debe ser nuestro norte, buscar en todo momento que la iglesia se mantenga unida. Usted sabe por qué, a pesar de tantas situaciones que han ocurrido en lugares muy adversos donde el Evangelio no es predicado, y usted dice, ¿cómo es posible que aquel grupo se ha levantado con adversidad? ¿Por qué? Porque el grupo, aunque fuese pequeño, se mantenía unido. Y podía estar la adversidad encima de la iglesia creciendo en el primer siglo, pero la iglesia entendía, cuando lo vemos en el libro de la carta, el libro de los Hechos, que la iglesia se mantenía ¿qué? Unido, y Dios añadía los que iban a ser salvos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque entendieron el concepto de unidad que iba por encima de quizás de mis caprichos, de quizás de mis situaciones, de mis circunstancias. Ellos entendían que la unidad de la iglesia iba por encima de ellos. Qué importante. El tercer punto es, con el sudor todavía en su frente por luchar con los Gálatas y los Corintios sobre varias desviaciones del Evangelio. ¿Por qué menciono a los Gálatas y los Corintios? Porque estas 2 cartas se escribieron primero que los Filipenses. Y cuando Pablo se enfrenta a los filipenses, venía de una lucha de enfrentarse a los Gálatas y de enfrentarse a los Corintios. Y ya eso estaba en el resumen. Pablo quiere advertir a los filipenses en cuanto a la clase de errores que estorban el progreso del Evangelio en otras iglesias. Así que, ahora bien, ¿cómo el apóstol Pablo aborda el tema del gozo frente al tema de la ansiedad? Y quizá pudiéramos darle una interpretación a la ansiedad o buscar un significado literal a la ansiedad, que es estado de agitación, inquietud o zozobra de al ánimo. Pablo, mire qué interesante que Pablo en capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, le dice, alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Podemos señalar que en el idioma del cuarto evangelio, cuando vamos a la carta de Juan, Juan trata el asunto desde esta perspectiva. Juan le dice y habla de la plenitud humana y lo describe como vida en abundancia. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que en ese particular y en el original quiere decir superabundancia, excesivo, rebosante, exceso, más que suficiente, profuso, extraordinario, mucho más de lo necesario. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros tengamos una vida en abundancia, una vida en progreso, una vida hacia adelante, que usted pueda ser un agente de plenitud en la vida de otras personas y en la sociedad. Donde usted le toque y le corresponda servir, que usted pueda ser un agente de cambio. No importa donde Dios le permita a usted llegar, sea en el centro de la escuela, sea allí en el salón de clase, sea allí quizá en un laboratorio, sea allí en la farmacéutica, sea allí en donde Dios le permita llegar, que usted haga la diferencia, que usted sea la distinción, que la gente entienda que en usted hay algo diferente, que la gente entienda que usted hace la diferencia. Y desde esa perspectiva nosotros tenemos que marcar gente. Mi esposa está haciendo la práctica de maestra
Y yo le digo lo más, de los niños pequeñitos, y yo le digo lo más importante como maestra es que puedas marcar a los niños. Y desde esa perspectiva, mire, maestra, ¿por qué los niños cuando pequeños todos quieren ser maestros? Usted le pregunta a los niños, yo quiero ser maestro. ¿Por qué? Porque esa maestra, ese maestro está marcando a ese niño en forma positiva. Esa es la diferencia. Desde ese mismo punto, nosotros como iglesia tenemos que la gente cuando se despegue de nosotros, yo quiero de lo que se tiene, yo quiero de lo que esa tiene. ¿Por qué? Porque marcamos la diferencia. La plenitud que la iglesia tiene como misión es liberar y fortalecer. Posee como centro a la plenitud espiritual. Esto significa ayudar que la gente experimente sanidad y crecimiento en la dimensión vertical. Los psicólogos o científicos de la conducta humana establecen que la ansiedad es uno de muchos factores que restringen el crecimiento hacia la plenitud. Por lo que a la hora de trabajar científicamente con tal condición, recetan pasivo. Mire cómo en la Biblia otros personajes, otros escritores atendieron el tema también de la ansiedad. El salmista David expresa en el Salmo 25, del 15 al 18, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Jesús no fue la excepción. Jesús trata el asunto y dice en el caminar de Jesús, también atiende el asunto por lo que entiende pertinente y se expresa de la siguiente forma: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese cargados en el original tiene que ver con ansiedad espiritual. El apóstol Pedro atiende el asunto y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando que toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta palabra ansiedad significa estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria. Mire, nos toca a todos la situación. La ansiedad nos viene a todos. Cuando tenemos quizá un hijo que está próximo a tener una decisión en los tribunales, quizá porque tenemos nuestros asuntos financieros que nos ha tocado de cerca en este tiempo ahora, estos últimos años. ¡Wow! ¡Qué mucha ansiedad ha venido a la familia puertorriqueña! Las situaciones económicas dicen que es uno de los elementos principales en el roto de matrimonio. Las situaciones económicas. ¡Qué mucha ansiedad viene! Y esto no estamos exentos ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque en el diario vivir que estamos, quizá tomamos decisiones que no son las correctas, quizá tomamos decisiones no acertadas. Pero qué importante es que nosotros podamos tener y darle espacio a que Dios nos ilumine para que nosotros podamos continuar hacia adelante. Qué importante es que nosotros en nuestro diario vivir podamos llevar una vida devocional con Dios en oración y lectura de la palabra, para que eso nos mantenga alimentados de tal manera que podamos tener una palabra en el día a día, que podamos expresarla con nuestros labios, para que eso nos pueda ayudar a poder sobrellevar nuestras situaciones. Este concepto el apóstol Pablo lo tenía bien claro. Él dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Frente a la adversidad que están atravesando, en dos formas: están siendo perseguidos de su fe, y los filipenses sienten ansiedad por el sufrimiento de Pablo y de Epafrodito. Frente a esta adversidad, Pablo les anima a que hallar alegría en lo que importa, el progreso del Evangelio. Vamos a dejar nuestras situaciones a un lado y vamos a procurar todos
que el Evangelio progrese y siga hacia adelante. Les anima a seguir el ejemplo de otros. Se menciona a sí mismo como Él. Sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en lo que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, decía Pablo. Además de ofrecerse como ejemplo, Pablo muestra a Jesucristo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. En Timoteo, él pone de ejemplo a Timoteo en el capítulo 2. Y estén bien pendientes a ese personaje, Timoteo. Pone de ejemplo a Epafrodito como personas a quien los filipenses deben imitar en medio de su sufrimiento. Sin lugar a duda, cuando el ser humano se siente abatido, angustiado, ansioso o cargado, el ser humano no puede desarrollarse a plenitud. ¿Por qué? Porque la ansiedad viene sobre nosotros y nubla nuestro entendimiento. Por eso es que es tan necesario que nosotros depositemos todas nuestras ansiedades en Cristo. La invitación del apóstol Pablo, teniendo una vivencia tras estar preso, es decirle a la iglesia: hay alternativas para poder lidiar con cada una de nuestras necesidades. Permítame preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que el apóstol Pablo no hizo? El apóstol Pablo no le recetó Paxil para la ansiedad. ¿Qué no hizo Pablo? El apóstol Pablo no recurrió a reuniones extrañas que desagradan a Dios con el fin de buscar suerte. Eso no lo hizo el apóstol Pablo. ¿Qué no hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no los invitó a que se tiraran de espalda para mejorar su condición. Eso no lo hizo el apóstol Pablo. Usted sabe que cuando llegan todos los años, vayan a tirarse allí a la playa. ¿Para qué? Que va a mejorar. Y usted sale con 2 erizos, con sal en la ropa, sale allí todo sucio y al otro día tiene la misma situación. ¿Qué no hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no los invitó a cargar el cuello de un sinnúmero de collares multicolores con el fin de buscar solución. El apóstol Pablo no fue sobre nada de eso, sino que el apóstol Pablo los invitaba a acercarse a Cristo. Permítame señalar que no se sienta que los personajes de la Biblia fueron personajes que no se vieron afectados en su andar como creyentes. Ahorita le mencionaba que el apóstol Pablo le dice a los filipenses que se fijen en Timoteo. Pero la carta filipense fue escrita, fue la 5ª carta cronológicamente que él escribe. Mas sin embargo, cuando atiende el asunto con Timoteo, en la 2ª carta a Timoteo, esa epístola es la última que Pablo escribe. Ya había pasado un periodo desde la primera carta de Filipenses, la 5ª carta que escribe, donde él estimula a los filipenses a que se fijen en Timoteo como un ejemplo. Mas sin embargo, cuando usted lee, que la vamos a tocar ahora, la 2ª epístola a Timoteo, que es la última que él escribe, mire lo que dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Algo estaba pasando en Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, del 6 al 9. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? Que la situación de la iglesia lo había llevado, parece que a estremecerse. Y Pablo le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio. Parece que Timoteo estaba como que titubeando, como decimos acá, sino que dice:
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La situación nos llega a todos. Ahora bien, como habíamos mencionado al principio, Pablo da algún consejo práctico en cuanto a cómo los filipenses pueden regocijarse en el Señor en medio de sus circunstancias difíciles. Dice, alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. ¿Cómo, hablando prácticamente, pueden los filipenses superar su ansiedad sobre su propia persecución, el encarcelamiento de Pablo y la enfermedad de Epafrodito? Además de lo que había mencionado anteriormente, Pablo anima a los filipenses a dar 3 pasos prácticos. 1. No es desquitarse contra los enemigos, sino dejar la retribución al Señor en su regreso, mientras tanto mostrar gentileza a todos. Eso no es fácil. Mostrar gentileza, amabilidad con los que quizás nos hacen la vida de cuadrito. ¡Wow! Eso es difícil, ¿verdad? Pablo anima a Filipenses a que no tomen en sus manos el desquitarse de los que le están haciendo la vida y de los que están estropeando la vida de la iglesia, sino que le dice, déjele en eso a quién, al Señor. Él se encargará de hacer justicia. Nosotros hoy en día a los puertorriqueños le decimos al Señor, Señor, siéntate ahí a lo que yo resuelvo el asunto y luego seguimos cogidos de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros queremos resolver todo a lo microondas, inmediatamente. Mas sin embargo, el Señor nos manda a que confiemos en Él, a que depositemos todo en las manos de Él, a que tengamos fe y confianza y que le pidamos creyendo que lo que Él va a hacer es posible. Así que la palabra nos anima a eso. El segundo punto o el segundo paso dice orar con acciones de gracia, pensando menos en las dificultades que enfrentan que en aquello por lo que puedan estar agradecidos. ¿Cuántas cosas grandes Dios ha hecho con nosotros? ¿Cuánto Dios nos ha dado? Nosotros, el Señor nos permite 7 días a la semana de disfrutar, de recibir, de compartir con nuestra familia, a quien tanto amamos. Mas sin embargo, hay un día en la semana que el día se nos nubló y usted es capaz de verbalizar, esta semana fue terrible, cuando usted tuvo un día con dificultad y ser extraordinariamente bien. ¿Y cómo es posible que nosotros seamos tan ingratos de decir que la semana fue terrible cuando Dios nos ha regalado 6 días extraordinarios y un día Dios nos ha permitido quizás tener alguna experiencia que nos ayuda a crecer y quizás vemos las cosas en forma negativa? Así que orar con acciones de gracia pensando que menos en las dificultades que enfrentamos que en aquello que podemos estar agradecidos. El Dios permitirnos levantarnos en la mañana de hoy. ¡Wow, hermano! ¡Qué extraordinario! De poder mirar y ver nuestra familia, ver nuestros hijos, sentarse usted y escuchar el ruido de las aves. Poder mirar al cielo y decirle, Señor, gracias por esa nube. Señor, gracias por ese sol. Señor, gracias por lo que nos has dado. Señor, gracias porque abrí la nevera y por lo menos habían unas galletitas ricas. Señor, gracias porque por lo menos, pues mira, hay 2 o 3 cosas ahí que si las rendimos pasamos la semana. Otros no tienen nada. Yo creo que hay más cosas por qué agradecer que las que quizás tenemos para sentarnos y estar quejándonos. No sé si usted comparte esa misma posición. El tercer paso
Pablo aboga por desviar del mal la mente y dirigirla a la contemplación de lo bueno. Quiero detenerme ahí un momentito, porque cuando sigamos tocando la filosofía de un tal llamado Epicuro. Epicuro aconsejaba lograr alivio de la angustia mental, del sufrimiento, al alejar del dolor la mente de uno y ponerla en experiencias agradables. No vamos a pensar en las cosas mentales, vamos a pensar en lo bueno, en lo agradable, decía Epicuro. Cicerón cambia, el romano, filósofo romano, y otros modifican la técnica de Epicuro para promover el dirigir la mente afligida no al placer, como decía Epicuro, sino a lo que es virtuoso. El método de Cicerón también no está muy lejos al que usa Pablo, pero Pablo le pone un toquecito diferente. El método de Cicerón, que es también el de Pablo, en verdad la lista de virtudes de Cicerón que vamos a ver ahora, para la contemplación en circunstancias difíciles, es similar a la lista de Pablo, pero con un ingrediente adicional, que lo dice Pablo en ese escrito: y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Y qué es lo que dice esos versículos 4-8? El apóstol nos da una receta en 7 porciones para nuestras ansiedades. ¿Qué dice la palabra? Dice: piense en todo lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Como sin esconder algo veraz, algo genuino. ¿Qué es la otra? La receta, ¿qué es la parte de la receta? Dice: en todo lo honesto, lo que es digno de respeto, que es venerable, piadoso, temeroso de Dios, respetable. Piensen en todo lo verdadero, piensen en todo ¿qué? En todo lo honesto, en aquello que nos lleva a temer de Dios, a respetar a Dios. Todo lo que venga, todo lo que nosotros vengan malos pensamientos, nosotros los vamos a sustituir con todo lo verdadero, con todo lo honesto. ¿Qué nos sigue diciendo dentro de esa receta? En todo lo justo. ¿Qué es lo justo ahí? Lo recto, lo que es equitativo. Cuando usted está pensando en beneficiarse usted y perjudicar a otro, usted no está siendo justo. Usted no está siendo equitativo, porque usted quiere ganar ventaja sobre el otro. Y normalmente en nuestra sociedad nos han enseñado a ¿qué? A ser abusados. Allá en el barrio mío de Mambiche Blanco, en Humacao, nos dice: el aguzado es el que mira, el que va adelante. Y no importa lo que pase con el otro, después que usted vaya adelante, olvídese. Pues no, esa no es la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice: en todo lo que es justo. Lo que a usted le gusta que hagan con usted, hágalo usted con los demás. La regla de oro. ¿Qué dice también? Que piensen en todo lo puro. ¿Qué significa eso? Limpio, inocente, perfecto, santo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, que sé que es así, que ha mirado un niñito de 2 años, de 3 años, que usted ve esa inocencia, que usted ve esa pureza. Pues precisamente eso es lo que quiere establecer esto. ¿En qué? En todo lo puro, limpio, inocente, perfecto. ¿Qué dice más? En todo lo que, lo amable es lo agradable a Dios. ¿Qué agrada a Dios de mí? ¿Qué es lo que agrada a Dios de mí? Hacer justicia, obedecer, tener misericordia. Quizás nosotros tratamos de elaborar tantas cosas para agradar a Dios, mas sin embargo la palabra es tan sencilla que lo que Dios quiere de nosotros es que hagamos justicia, obedezcamos y tengamos misericordia. Qué sencilla. Y nosotros muchas veces nos complicamos la vida cristiana con hacer tantas cosas, elaborar tantas cosas.
y quizás terminamos no haciendo ninguna de esas tres. No tenemos misericordia, no obedecemos la palabra del Señor y no hacemos justicia. Y Dios nos manda a esos 3 puntos. ¿Qué es lo otro que nos dice? En todo lo que es de buen nombre. ¿Usted sabe qué es eso? Lo que tiene buena fama, pero no para con nosotros. Buena reputación es un discurso gracioso, propicio, digno de alabanza, agradable al oído, incluye el evitar palabras de mal agüero. Su contraparte en el Antiguo Testamento es Proverbios 16:24, que dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Algo que sea agradable, algo de buen nombre, algo que tenga buena fama para Dios. Si hay el 7º punto, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en todo lo que es bueno y merece alabanza. Eso es valor, excelencia, elogio, cosas recomendables, cosas agradables. Así que Pablo nos invita a nosotros a que pongan en práctica lo que les enseñé y las instrucciones que le di. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes, dice Filipenses 4:9. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros? Y le invita, lo deja dicho en la carta a Filipenses. Hermanos, Pablo se enfrentó a la ansiedad que brinda la prisión, lo que brinda una sociedad hostil como la que estamos viviendo hoy en día. Mas sin embargo, el conocimiento que tenía de Cristo y la relación que pudo mantener lo llevaron a poder expresar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sufrió vicisitudes, Pablo padeció y nos las detalla en las cartas que nosotros las hemos leído. Mas sin embargo, Pablo en aquel momento, estando prisionero, pudo expresar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa enseñanza que Pablo nos da del gozo frente a la ansiedad nos invita a nosotros a dejar todas nuestras cargas en las manos del Señor. Eso nos enseña que nosotros todavía podemos. No importa quizá la situación que estemos padeciendo, quizá no tenemos a nuestros hijos al lado nuestro, o quizá le ha tocado la dificultad del vicio, de la droga, del alcoholismo. Quizá tenemos nuestra esposa o nuestro esposo en situaciones bien adversas. Quizá la situación en el hogar esté difícil, mas sin embargo Dios nos invita en la mañana de hoy a que dejemos todas nuestras cargas en las manos del Señor. Yo quiero que todos nos pongamos en pie. Y la invitación del Maestro Jesucristo es que nos alleguemos a Él y podamos depositar todas nuestras ansiedades en las manos del Señor. Hay una alabanza que quiero compartir con ustedes, no porque yo cante, sino porque estas cuestiones tecnológicas son importantes y son maravillosas. Esto es un cántico escrito hace unos añitos por el cantante y autor José Flores, y yo quiero que meditemos en esta alabanza que es extraordinariamente muy amena con lo que estamos hablando. Yo quiero que usted medite todas nuestras situaciones y aprendamos a depositar en las manos del Señor.
estaré. Administranos, Señor. Dándote fuerza, Administra, Dios. dándote fuerza. Deja tu carga en mí, descansa Santo tu nombre. entre mis brazos y sigue en tu lucha que yo afirmaré todos tus pasos, pero deja tu carga en mí, descansa que entre mis brazos y sigue en tu lucha que yo afirmaré todos tus pasos. Santo tu nombre, Señor. Aleluya. Oye lo que te dice el Señor. Cuando veas todo oscurecer, verás su luz iluminándote el camino. Oh, santo tu nombre, Señor. Cuando Mi sientas alma te adora, Dios. en tu vida sola, Él te dice: yo te amo, eres mío. No temas porque no te dejaré, contigo yo estaré, dándote fuerza, dándote fuerza. Deja tu carga en mí y descansa Eso es así, Señor. entre mis brazos. Deja tus cargas en las manos del Señor. No te detengas, Oh, gloria. porque el Señor afirmará todos tus pasos. Deja tu carga en mí y descansa que entre mis brazos sigue en tu lucha que yo afirmaré todos tus pasos. Soy tuyo. ¿Cuántos creen en el Señor? ¡Aleluya! Oh, santo es el Señor. Qué lindo Dios. Oh, qué lindo Dios. Entre mis brazos sigue tu lucha, no te detengas, Eso es. no te rindas, sigue adelante, que el Señor afirmará tus pasos. Deja tu carga, Oh, qué lindo Dios. no te detengas en esta noche. El Señor te dice: yo te haré descansar, yo te haré descansar, yo te haré descansar. Una bachata, bachata, una bachata, bachata. Santo Señor. Oh, mi alma te adora, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie, hermano, esta noche. Estás pasando por la prueba. Santo Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Deja tu carga. Santo es el Señor. No termina, no termina. Déjalo, Italia, déjalo. Sigue. No ha terminado. No ha terminado. Déjalo ahí.
Déjalo ahí. Y descansa que eso ahí está. Qué lindo. Entre mis brazos. Qué lindo. Santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Sigue en tu lucha que Qué bueno. yo afirmaré todos tus pasos. Gracias, Señor. Gracias, Deja tu Gracias, carga en mí Gracias, Señor. y descansa Gracias, Padre. que Gracias. entre mis brazos y sigue en tu lucha. Oh. No te detengas, que mi Dios afirmará tus pasos. Dile al diablo hasta aquí llegó. Sí, Señor. Lindo Dios. Santo es el Señor. Yo quiero invitarle en este momento, si hay algún hermano que quiere pasar al frente para que oremos, tenemos varios ministros que nos acompañan del grupo pastoral que también pues, nos pueden ayudar a orar. Si usted siente el deseo de pasar para que oremos, yo creo que Dios nos ha hablado, Dios nos invita en esta mañana a poder a aprender a depositar nuestras cargas en las manos del Señor. Dios nos invita en esta mañana. Yo creo que el mensaje está en la reflexión de la mañana y Dios nos hace la invitación y si deseen pasar, pues tenemos a la mano también.